Muy bien, amados, damos gracias al Señor. Queremos anunciarles que para el sábado 18, de este sábado al siguiente, vamos a tener bautismos. Vamos a bautizar a la hermana Marta, a Josie, a Isaí, a Marcelino y a Chivis. Entonces, estamos bautizando en el lago. Estamos bautizando en el lago, de aquí de Western, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese lago? Uno que está para acá. ¿Cómo se llama? Ese, algo de wood, algo de madera. Ese, uno que está aquí para este rumbo de aquí cerquitas. Entonces, el sábado 18 vamos a estar haciendo bautismos para que si usted puede acompañarnos, pues se viene y vamos a estar ahí en los bautismos para no interferir con los servicios. Porque tenemos servicio el sábado en la tarde en Belmont y tenemos los domingos 2 servicios y es muy pesado hacerlo el domingo. Muy bien, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, mis amados. Vamos a ver hoy el tema del bautismo. Vamos a estar enseñando sobre el bautismo ahora. Entonces vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, verso 16 al 20. Y dice la poderosa palabra del Señor. Vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos que están hoy aquí. Está nuestro hermano Marco Ortiz, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Pati Ortiz. Pati Ramírez, perdón, es esposa o son familia, ¿verdad? A Pati Ramírez y Cecilia Ramírez también que está acá. Y al hermano Toy, que también está aquí. Amén. El Señor les guarde. Muy bien, entonces vamos a ir a Mateo 28, 16. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, Señor, toda adoración y toda alabanza. Y le pedimos, glorioso Dios, que esta palabra caiga en buena tierra, sea de crecimiento espiritual y nos permita, Señor, a los que ya hemos sido bautizados, mantenernos firmes, constantes en su obra, Señor, sin claudicar. Y a los que van a ser bautizados, Señor, usted afirme sus pies, porque este acto de fe que van a hacer es algo glorioso para el reino de los cielos. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros hermanos que van a ser bautizados y le pedimos, Padre, que los capacite en su nombre para que sean fieles servidores suyos y fieles discípulos. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Muy bien. Hoy vamos a estar viendo la importancia del bautismo y lo importante que es el ser bautizado en las aguas del bautismo. El trabajo fundamental de la iglesia, por orden del Señor Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, fue esta: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una orden, no fue una opción. No les dijo si quieren o si gustan, dijo, es una orden. Entonces la iglesia tiene por función hacer discípulos y bautizarlos. Tristemente ahora hay un tipo de doctrina, hay un tipo de enseñanza que hay que estarles enseñando a los nuevos bautizados hasta por 6 meses y 1 año. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Eso no está en la Biblia. Eso es invento del hombre, que el hombre ha hecho, y a causa de eso mucha gente no se bautiza. Porque en el proceso de estarles enseñando las cuestiones del bautismo, se enfrían y no se bautizan. Yo he tenido casos así. Cuando la palabra del Señor te enseña que el que creyere y fuere bautizado será salvo.
La iglesia primitiva lo que hacía es el que creía y recibía a Cristo en su corazón, en ese instante lo bautizaba. En ese instante, antes de que se arrepintiera. Si ahora los discípulos se levantaran, Pedro o Juan o cualquiera de ellos, o Pablo, y viniesen y mirasen lo que está haciendo la iglesia moderna, nos darían una reprendida. Porque ellos a donde iban y el que creía, ahí lo bautizaban. No andaban esperando a ver a qué horas y cuándo y para tal fecha. Imagínense nosotros aquí ahorita estamos poniendo 2 semanas después. ¿Qué es eso? Aquí el requisito fundamental es creer. ¿En quién? En Jesús. Que tú pongas tu fe en Jesús, creas en Él, te conviertas a Él, y una manifestación interna tuya de adentro hacia afuera es que te bautizas en agua. Y que estás diciendo, yo ya creí, y como creí, ahora quiero ir a las aguas del bautismo. Para por medio de las aguas hacerme miembro del cuerpo de Cristo. Porque ya creí en Él. Y ahora estamos tan modernos y estamos tan, no sé qué nos pasa, que ahora hasta queremos un curso de 6 meses. ¿De dónde? ¿Quién inventó eso? A saber quién lo inventó. Pero la iglesia primitiva no hacía eso. La iglesia primitiva, el que creía en Jesús, inmediatamente era bautizado. Al instante, vámonos a las aguas. ¿Qué impide que estos sean bautizados? ¿Qué impide que las aguas del bautismo sean para estos? Vamos a ver varios ejemplos. Entonces, el bautismo para los que se van a bautizar es un acto de fe y obediencia. Amén, gloria a Dios. Que les sale de adentro. Y desean ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, manifestando públicamente que van a ser metidos en las aguas del bautismo para morir al mundo. Cuando uno se bautiza dice, yo, fulano de tal, muero al mundo y resucito para Cristo. Y las aguas del bautismo simbolizan que tú mueres al mundo, simbolizan la tumba del Señor, mueres al mundo, resucitas para servir al Señor, y que estás consagrado y listo para servir en la obra del Señor a lo que el Rey mande. Aleluya. ¿Hasta aquí vamos bien? Gloria a Dios. Entonces ahora la iglesia moderna ha sacado cuanta cosa, y por andar con sus cosas, los que sí van a bautizar se enfrían y ya no se bautizan. Es lo mismo que pasa cuando yo he tenido casos de hermanos que voy a bautizar, y como dejamos de una semana para otra, anunciamos hoy que la siguiente semana bautizamos, para la siguiente semana yo ya no me bautizo. Cuando ese día estaban dispuestos a bautizarse. Tengo el caso de Karina, que Dios bendiga a Karina de California. Hicimos bautismos en la Holy Mountain, de allá de San Bernardino. Nos juntamos como 3 o 4 iglesias a bautizar. Y unos hermanos, compañeros pastores estaban bautizando. Y se me acerca Karina y me dice, pues yo también me quiero bautizar, pastor. Yo debí en ese instante bautizar a Karina. Dije, luego te bautizo, hija, porque no te he dado la clase de bautismo. ¿Sabes cuántos años va de eso? Va 20 años y Karina todavía no se bautiza. Va a venir a Iowa a que la bautice aquí. Ya pasaron 20 años y Karina me dice, no, yo no he dejado que nadie me bautice más que usted, porque usted es mi pastor. Voy a ir hasta Iowa a que me bautice. Y todo porque yo traía en la cabeza de darles un curso de bautismo. ¿Y qué tal que si se muere Karina en estos 20 años? ¿A quién le echan la sangre de Karina? A mí. Porque ella vino conmigo, habló con su pastor y su pastor le dijo, no, es que tengo que darte el curso conmigo. Y ya pasaron 20 años. Y ahí aprendí la lección. Y aquí vamos a ver un caso de uno que escuchó la orden, esta orden que Jesús dio, porque ahí estaban los discípulos reunidos con Jesús. El caso de Pedro. Porque Pedro no se quería juntar con los gentiles. Pedro estaba en desobediencia con el Señor. Cuando Pedro estuvo aquí, fíjense lo que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 10 y vamos a ver el caso de nuestro hermano Pedro, que estuvo ahí estuvo escuchando esa orden, y él no quería cumplirla, porque no se quería juntar con los gentiles, él quería nomás juntarse con los judíos. Entonces, cuando usted toma la decisión de bautizarse, es porque el Espíritu de Dios lo está motivando a que públicamente diga: ahora yo ya no soy del mundo, ahora soy de Cristo. Antes era un pecador y ahora estoy consagrado a Dios. Estoy apartado para Dios. Soy propiedad del Señor. Y soy miembro de su cuerpo, porque voluntariamente y públicamente estoy tomando el bautismo en las aguas del bautismo y diciendo que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y tenemos el caso de muchos hermanos que hicieron su bautismo, pasaron por las aguas del bautismo y dejaron a Jesús. Se fueron al mundo otra vez, de donde el Señor los rescató. Eso se llama infidelidad. ¿Cómo se llama eso? Infieles. ¿Y qué tenemos que hacer? Con lazos de amor, volverlos a traer a que le pidan perdón al Señor por su infidelidad. ¿Qué sería si el Señor no tuviera misericordia? Pero tiene bastante misericordia. Gloria a Dios, amén. Nos perdona, nos limpia de nuevo y nos permite que sigamos sirviéndole con el amor que siempre tiene el Señor. Por eso, cuando una persona está inquieta por bautizarse, es porque el Espíritu de Dios lo está inquietando a que de esa fe interna que viene se manifieste externamente con el bautismo. Que entre a las aguas del bautismo, que simboliza morir al mundo, y resucite de las aguas del bautismo, que simboliza participar en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin que te hayan hecho nada. Amén. Más que entrar al agua. ¿Y qué cuesta entrar al agua? Pues hay gentes que duran 15 o 20 años y no aceptan bautizarse. ¿Y qué tiene uno que hacer? Ahí, hasta que acepten servir al Señor. Muy bien, vamos a ver el caso de Pedro, que estuvo aquí con el Señor Jesús en el monte, oyó la orden, y dice el Hechos 10:1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un gentil, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo era Cornelio? Aquí dice cómo era: piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. O sea que este hombre era tan piadoso, no era judío, era un gentil. Y Pedro, aún oyendo esta orden que el Señor Jesús le dio, que fuera a las naciones, hiciera discípulos y los bautizara, no quería ir, porque Pedro siempre fue rebelde. Pedro era de carácter rebelde y él no quería ir. Tuvo que darle al Señor una experiencia personal a Pedro para que no hiciera acepción de personas, y para que Pedro fuese a los gentiles y mirase con sus ojos cómo el Espíritu de Dios bautizaba a los gentiles antes de bautizarse en agua. ¿Cómo cree que le quedó el ojo a Pedro y el corazón a Pedro cuando miró eso? Para que se le quitara lo incrédulo y obedeciera el mandato y la orden de Mateo 28. ¿Sí me va siguiendo? Amén. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí vemos las características de Cornelio. Se le aparece un ángel de Dios y no estaba bautizado y ya miraba ángeles. Qué importante sería Cornelio para el Señor, que mandó traerle uno de sus más allegados, al que lo negó, al que no quería obedecer la orden, para que lo obedeciera con este justo. Y le dice en el 4: él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿quién es, Señor? ¿Qué? Y le dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. A un gentil que no era judío, un centurión.
Y dice el 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel se le presentó a este centurión, le dio la dirección donde estaba hospedado Pedro. Yo creo que Pedro ni quería que supieran dónde estaba. Y vino un ángel y le da los datos exactos donde estaba Pedro. Y dice: manda hombres a que venga Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quién le estaba dando las instrucciones? Un ángel, a uno no bautizado, pero que su corazón amaba a Dios. Por eso, cuando una persona siente la inquietud de ser bautizada, es el Espíritu de Dios moviéndote, porque te va a usar. ¿Quién soy yo para rehusarme y no bautizarlo? Si el Espíritu de Dios lo está inquietando a ser bautizado, como en el caso de la hermana Marta, como en el caso de Marcia. El problema que tenemos ahora es que mucha gente toma en poco el bautismo, porque el bautismo significa la muerte tuya para que resucites por medio de la resurrección de Jesús y seas partícipe en su resurrección de entre los muertos y seas miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. El bautismo te injerta y te pone como miembro del cuerpo de Cristo, porque ahora estás dispuesto a servir. Porque estás diciendo: me consagro, me aparto, me santifico y voy a servir a mi Señor. ¿Amén, amados? Muy bien, seguimos con Pedro. Y dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, 3 gentiles, con los cuales él no quería juntarse, y mucho menos ir a bautizar a un gentil. ¿Cómo iba a ir si él era judío? Si los judíos ven a los gentiles, los desprecian, no los quieren. Y aquí vemos que el Espíritu de Dios lo incita, lo mueve a que vaya y obedezca al trabajo que tenía que hacer. Y dice aquí el 20: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, no únicamente él, a sus parientes y amigos más íntimos, un hombre que desde antes de ser bautizado estaba trayendo almas a los pies del Señor, y un gentil, jefe de 100 soldados, no era cualquier cosa, era un centurión romano, un hombre que se supone tenía que ser violento, matón, pero era un hombre que su corazón estaba inclinado a servir a Dios. Y el Espíritu de Dios lo inquietó a que oyera el Evangelio, a que oyera las nuevas del Evangelio. Y dice el 26, mas Pedro, cuando Pedro entró, el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Hoy nomás. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Este hombre Cornelio estaba impactado porque acababa de ver un ángel. Y como el ángel le dijo los datos donde estaba ubicado Pedro, él pensó, también tengo que adorar a Pedro como adoré al ángel. Y Pedro muy sabiamente lo levantó. Y dice el 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, no nomás su familia y sus amigos, muchos, antes de que se bautizaran. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro dijo, ustedes saben qué abominable es para mí, judío, juntarme con ustedes o con un extranjero. ¿Y cuál fue la orden que Jesús dio en Mateo 28, 19? ¿Cuál fue? ¿Recuerdan la orden? ¿Cuál fue? Ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí les quitó lo abominable el Señor. Mas Pedro todavía tenía eso. Pedro todavía seguía creyendo como hombre judío que él no podía juntarse con gentiles y mucho menos irlos a bautizar. Y esta experiencia cambió el corazón de Pedro. Fíjense lo que dice el 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me han mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces el lienzo que bajó 3 veces y le dijo mata y come, era para que Pedro se le quitara esto de andar haciendo menos a las personas. Porque al que Dios llama, ¿quién puede impedir que Dios lo llame? ¿Quién puede impedir? Nadie lo puede impedir. Y si el Espíritu Santo es el que está inquietándote a ti, a que te bautices, ¿quién puede tener derecho a impedir que te bautices? Nadie. Porque el bautismo te hace miembro del cuerpo de Cristo. El bautismo estás diciendo públicamente, ahora sí le voy a servir al Señor. Ahora sí me voy a consagrar a Dios. Ahora sí le voy a servir con todo. Estoy apartado para servirle al Señor. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Llevarlos a las aguas del bautismo para que sean partícipes en la muerte y la resurrección de Jesús. Porque el bautismo nos hace partícipes de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y dice el 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, imagínate, antes de bautizarse ya ayunaba, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. ¿Qué habría hecho Cornelio después de bautizarse? Si antes de bautizarse ya tenía toda su familia
Ahora dígame usted, ¿nosotros tenemos toda nuestra familia? ¿Cuánta de nuestra familia no le sirve al Señor? Y aquí, este hombre que para Pedro era un mundanazo, tenía a toda su familia, tenía a sus amigos y tenía a más gente. De seguro cuando lo bautizaron se convirtió en un predicadorazo Cornelio, de segurito. No lo menciona aquí, pero es lo más probable. Y menciona y dice el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Hasta cuándo entendió Pedro? ¿Entendió después de la orden de Jesús o hasta que tuvo la visión de los lienzos? Hasta que tuvo la visión. Hasta que conoció a Cornelio. Y hasta que Cornelio le dijo, un ángel se me apareció. Y el ángel me dijo que te mandara a traer, que estabas en la casa del otro, el otro, con el curtidor, que estabas allá. Y le dice el 35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. En toda nación Dios se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Empezaron a hablar lenguas. Cornelio, su familia, los que estaban ahí, por el poder de Dios. ¿Cómo sería el impacto de Pedro que no quería ir? Y cuando va viendo aquella manifestación del Espíritu, ¿qué diría Pedro? ¿Qué tal que Pedro haya dicho, no, yo no los bautizo? ¿Qué le haya dicho el Señor a Pedro? Dígame, ¿de qué le haya dicho a Pedro? Le da una gran reprendida y manda a otro de sus discípulos que bautice a Cornelio y bautice a su familia. Entonces, ¿dónde quedan los cursos de 6 meses o un año, año y medio? ¿Dónde quedan? Invención del hombre, creencias del hombre, que el hombre ha metido a la iglesia y que tanto daño han hecho por no obedecer la palabra del Señor. Bueno, ¿dónde voy? 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedasen con ellos por algunos días. ¿Se convenció Pedro o no se convenció? Pero antes de ir acá no estaba convencido. ¿O sí estaba convencido? ¿Y no había oído la orden del Señor Jesús o sí la había oído? Sí la había oído. ¿Y por qué no lo obedecía? Tuvo que darle una visión al Señor para enseñarle que Dios no hace excepción de personas. Mire, yo tuve una experiencia en California. Estábamos bautizando en el Silver Lake Wood de allá de California, por el Freeway 15. Estábamos bautizando con unos 15 hermanos, cuando se me acercó una señora y me dijo: pastor, ¿me puedo bautizar? Dije: ¿usted cree en el Señor Jesús? Dijo: sí.
¿Se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido? Pues sí. Y quiero ser bautizado. Y la metimos a las aguas del bautismo. Y cuando la metimos, no entraba al agua la mujer. Parecía globo, pero no entraba. Y nosotros apuche y apuche para que entrara, y no entraba la mujer. Y salía para arriba, y salía para arriba. Y la cabeza no entraba en el agua. Y cuando hasta que me enojé, dije, esta la metemos porque la metemos. Le dije al compañero que me estaba ayudando, espérame, tú ahí nomás cuídala, espérame. Y la agarré de los hombros y vámonos hasta abajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vámonos. Y cuando la saqué del agua, salieron 3 culebronas en la orilla del agua. Los hermanos que estaban afuera tuvieron que matarlas. Entonces, cuando Dios pone que te bautices, obedece. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, es necesario que la iglesia entienda que es una obligación cristiana y es un acto de fe del que se va a bautizar, ir a las aguas del bautismo. Vamos a ver Colosenses 2:12 lo que dice, fíjense lo que dice. Colosenses 2:12. Dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Sepultados con quién? Con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. El bautismo lo que te hace es que te hace partícipe como miembro de la iglesia, y el bautismo lo que hace es que te hace partícipe de la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo, con el simple hecho de bautizar. Pero lo que simboliza espiritualmente es que tú dices, yo renuncio al mundo, me consagro a Dios, a partir de hoy le voy a servir, y a partir de ahora mi vida le pertenece al Señor, ya no le pertenece al mundo. Esa es la razón por la que muchos no se quieren bautizar, porque no quieren dejar el mundo, no quieren dejar el cigarro, no quieren dejar la cerveza, no quieren dejar sus vagancias, no quieren ser consagrados a Dios y prefieren el mundo que a Cristo. Y eso no es agradable al Señor. Entonces nuestros hermanos que van a ser bautizados, ellos están inquietos. Marci me ha dicho, me quiero bautizar. La hermana, me quiero bautizar. Chivis, me quiero bautizar. La hermana me ha dicho que sus hijos se quieren bautizar. ¿Qué impide que los bautizamos? Dígame usted, ¿qué impide? ¿Ah? Entonces, el bautismo es un acto de fe importantísimo, mis hermanos. Es un acto de consagración a Dios. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando tú te bautizas, está diciendo, yo muero al pecado. Aunque todos pecamos, todos los días. Pero abogado tenemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Andemos en qué? En vida nueva. ¿Mi hermana Norma ya está bautizada? Sí, ¿verdad? Sí.